presidente cree que ha convencido a sus socios. Los socios de Pedro Sánchez han decidido asumir el coste de su corrupción, por lo menos de momento. Lo apoyan para que siga, al tiempo que intentan explotar su debilidad, y son pocos los que piden más explicaciones. Mientras, pues todos parecen estar a la espera de qué es lo próximo que va a salir sobre el PSOE. Pero la pregunta, llegados a este punto, es ¿cuánto más va a aguantar el gobierno? Así, en estas circunstancias. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 10 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El presidente se presentaba en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, en un pleno sobre la corrupción, acorralado básicamente por la corrupción. Corrupción, de momento, que sepamos, de sus dos últimos secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último, recordemos, en la cárcel en prisión preventiva. Y no olvidemos el papel de Koldo García, mordidas, adjudicaciones, amaños, prostitución y un largo etcétera. Mi compañera Marisa Cruz es corresponsal político del Mundo. Hola, Marisa. Hola. Marisa, las medidas que Sánchez ha presentado sobre corrupción podemos decir que han pasado bastante desapercibidas, incluso que los socios las han ignorado. Pero hablemos del presidente y de su estrategia en el Parlamento. Se presenta, Marisa, como víctima de su propio error por elegir a Ábalos y a Cerdán como sus personas de máxima confianza en el Partido Socialista. Y por eso subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Sí, efectivamente. Él sabía que no se le presentaba un pleno fácil, ¿no? Que iba a recibir muchas críticas desde todos los flancos del hemiciclo, ¿no? Entonces ha optado en un principio por presentarse, por un lado, como el político traicionado por los suyos, ha vuelto a pedir disculpas, pero al mismo tiempo también se ha querido autorretratar como el hombre que puede salvar la democracia de la degeneración, ¿no? Es decir, ha hecho una pirueta discursiva de tal manera que él insiste en el que quiere seguir, en el que no va a tirar la toalla, no porque él considere que eso no sería bueno en un momento dado para él mismo, esto lo ha llegado a decir, para él mismo y para su familia, sino que considera que él es la persona llamada a hacer una limpieza que, en su opinión, nadie hasta ahora se ha atrevido a acometer. Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Por eso... Hay un par de frases que definen bastante bien la situación. No tiraré la toalla y vamos a continuar. Sánchez, como vemos, se aferra a la legislatura y a sus pactos, que son los que lo mantienen de momento en Moncloa. Son los mensajes que él ha emitido hacia sus socios de investidura, para intentar salvar lo que queda de legislatura. Y esta es la parte clave, me atrevería a decir, porque sin socios, Marisa, sin los apoyos en el Parlamento, esto no va más. Sí, él intenta agarrarse a la idea de que sigue manteniendo la confianza de sus socios, pero bueno, esta es una confianza relativa, o mejor dicho, con fecha de caducidad. ¿Dónde estaría esa fecha de caducidad? Pues en la aparición de nuevas informaciones, de nuevos documentos de la UCO que impliquen a nuevas personas en el Partido Socialista o en el gobierno. Todo el mundo está a la expectativa de la posibilidad de que haya nuevos informes de la Guardia Civil, y esos, si implican una escalada en los casos de corrupción, supondría, en opinión de buena parte de los socios, una ruptura con Pedro Sánchez. Hay que tener en cuenta que claro, los socios ahora ven al presidente del gobierno en una situación de debilidad y creen que es una oportunidad buena para intentar arrancar algunas de las exigencias que tienen pendientes. Esto le pasa a prácticamente todos los partidos, pero claro, eso tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite es acabar apareciendo claramente como cómplices o conniventes con la corrupción. Eso es una factura muy grave
gravosa para ellos, que por lo menos algunos de ellos no estarían dispuestos a pagar. Hoy subo aquí, señor Feijóo, en nombre de mi padre, porque no querría jamás que gobernaran las derechas en nuestro país. Así que sí, señor presidente, le pido que avancemos, porque no queremos que gobiernen ellos. Le pido de momento, Sánchez ha conseguido una tregua por parte de sus socios. De momento los socios lo salvan. Y para muestra, pues la vicepresidenta Yolanda Díaz, que recordemos es la líder de Sumar, que es la otra mitad de la coalición. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve la situación Jorge Bustos? Jorge Bustos es subdirector editorial y columnista del Mundo. Hola, Jorge. Hola, Javier. Jorge, los socios se han atado directamente a Sánchez y a su futuro. Los socios de Pedro Sánchez han intentado alargar la legislatura, que se alargue el mandato que paga sus nóminas y garantiza el éxito de sus chantajes. Pero también han dejado un mensaje claro, y es que si a día de hoy todavía pueden hacerle el boca a boca a Sánchez, solo sería necesario un informe de la UCOMAS que conectase la corrupción de los dos secretarios de organización de Sánchez con la financiación ilegal del partido para dejarle caer irremisiblemente. Por lo tanto, esto es vete de vacaciones a la Mareta, pero cuando vuelvas en otoño, más vale que no salga nada más, porque ni siquiera nosotros que vivimos de ti y de tus cesiones y de nuestras extorsiones podremos mantenerte con vida política. Así que se promete un otoño caliente y a buen seguro ni siquiera los socios más deseosos de que la legislatura se complete van a poder aguantar este nivel de corrupción. Hay una cosa que ha querido dejar clara el presidente, que es que descarta cualquier adelanto electoral. Dice que no habrá elecciones antes del año 2027. Y para eso lo que hagan los socios es absolutamente determinante. Pues nosotros consideramos que si esto se queda aquí, si esto se queda en 3 listos, usted se tiene que quedar. Porque a un gobierno no se le puede tumbar con lo que tenemos sobre la mesa. Pero si esto escala, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar que la gente decida. Uno de los apoyos, digamos, clave es el del independentismo catalán, al que tanto debe Sánchez esta legislatura. Esquerra Republicana deslizaba la posibilidad de ir a elecciones, pero claro, no le parece suficiente a su portavoz, a Gabriel Rufián, lo que ha salido de momento. Solo lo de las elecciones si esto escala. Marisa, tú que conoces bien el Parlamento y las actuales mayorías y cómo se mueven esos apoyos, ¿por dónde crees que se puede romper el apoyo al gobierno de esos socios? Por lo que les he escuchado en el debate, percibo que hay por lo menos 2 partidos, uno de ellos es Esquerra Republicana. Esquerra Republicana está bastante incómoda con este tema de la corrupción, cree que a Sánchez ya no le vale este recurso del y tú más, como el partido anterior, el gobierno anterior también tuvo casos de corrupción, pues parece como que ahora los suyos pues quedan difuminados. Eso no es así. Esquerra Republicana no cree en esa teoría y es un partido poco proclive a seguir sosteniendo al gobierno en el caso de que aparezcan nuevos datos. Y el otro partido que también me parece que se ha expresado con mucha claridad en este sentido ha sido el Partido Nacionalista Vasco. No puede usted apararse en eso de yo o el mal. Y si esto no fuera posible, le quedan 3 opciones. En primer lugar, plantear una cuestión de confianza, aunque este instrumento, sin los pasos previos... El Partido Nacionalista Vasco es otro de los grupos parlamentarios al que yo no veo con ninguna intención de seguir apoyando a Sánchez en el caso de que aparezcan nuevas pruebas incriminatorias, informes incriminatorios hacia el Partido Socialista o incluso hacia el Gobierno. Me ha sorprendido la contundencia con la que se ha expresado su portavoz, Maribel Vaquero, que no se han dado con paños calientes y ha advertido con toda claridad que el apoyo, el sostén que le ha prestado el nacionalismo vasco a Pedro Sánchez desde la investidura hasta ahora no es ni muchísimo menos un cheque en blanco, sino que ese apoyo se cancelará en el caso de que surjan nuevos datos relacionados con la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Santos Cerdán en la cárcel,
el caso Koldo investigado en el Tribunal Supremo, el vínculo con Sánchez de todos los que están manchados ahora por ese caso, todos los audios que hemos escuchado, hasta el intento de amaño de las primarias que llevaron a Sánchez a liderar el Partido Socialista en 2014, y la investigación, es la cuestión, sigue adelante. Esto pues ha supuesto un golpe durísimo para el PSOE, que está tocado directamente por la corrupción que le ha estallado en las manos, y con la sombra además de la financiación ilegal del partido, que veremos cómo queda ese asunto. Para ti, Jorge, ¿es inevitable el hundimiento del PSOE por la corrupción? Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, el ingeniero de a bordo hizo una constatación. Dijo que el barco se hundía matemáticamente. Quería decir que podía tardar 1 hora, 2 horas, 3 horas, un tiempo, pero el boquete era de tal magnitud que ese barco supuestamente insumergible se iba a ir a pique sin remedio. Eso es lo que la entrada en prisión de Santos Cerdán ha producido en el casco del PSOE y del gobierno de Sánchez. Puede tardar un tiempo. Hemos visto a los socios intentando hacer el boca a boca a un capitán naufragado, pero el hundimiento es inevitable, es matemática y físicamente inevitable. No sabemos cuánto durará, cuándo se consumará, pero el boquete es de tal envergadura que el hundimiento es absolutamente indudable. Claro, esto me lleva a la gran pregunta que me hacía al principio, que creo además que cualquier oyente se puede estar haciendo en este momento, que tú te puedes estar haciendo en este momento. Resulta evidente, por lo menos a mí me resulta evidente, que el final de esta legislatura, dadas las circunstancias, pues cada día está más cerca, con la duda de qué es lo que puede acabar de provocar el final definitivo. ¿Cuánto va a aguantar el gobierno, Jorge? El gobierno está sentenciado y las instrucciones judiciales van a continuar y estarán esperando a Sánchez a la vuelta de la Mareta, a la vuelta de sus vacaciones de verano. De hecho, van a ir a peor, porque solo pueden ir a peor, porque Santos Cerdán y José Luis Ábalos acabarán pactando con la Fiscalía, acabarán colaborando a cambio de revelar todo lo que saben. Por lo tanto, la legislatura está muerta y solo falta enterrarla. Que eso se produzca antes de Navidades, pues ya eso entra en el terreno de las apuestas. Pero si, como parece, y por fortuna, la separación de poderes resiste en España y los jueces y los agentes de la ley y de la Guardia Civil siguen haciendo su trabajo, va a ser inevitable que en algún momento Pedro Sánchez o tenga que dimitir o que convocar elecciones, o una cuestión de confianza que perderá, o directamente se vaya por la presión de un PSOE que va camino del matadero electoral. Hay un asunto, antes de terminar, no quiero dejarme un asunto importante. Este pleno sobre corrupción ha dejado un momento que es, digamos, un salto cualitativo en el momento político que estamos viviendo. Ha roto incluso una especie de tabú, me atrevería a decir. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, ha puesto sobre la mesa el imperio del sexo de pago que regentó el suegro del presidente, el padre de Begoña Gómez, Sabiniano. Al menos dirigió 4 saunas, un prostíbulo y 14 habitaciones. Escenario incluso una de las saunas de la Operación Tándem que el comisario Villarejo utilizó para algunas de sus operaciones. ¿Cómo podemos leer, Jorge, ese tono en esa réplica de Feijóo a Sánchez y esa alusión, con la sombra además de si Sánchez, de si el presidente del gobierno, se lucró de la prostitución? Feijóo se ha quitado el corsé y, entrando ya en el terreno de lo personal, porque fue atacado también por Sánchez, él y otros como él, como Isabel Díaz Ayuso y tantos otros, ha sido atacado en lo personal por Sánchez y ha decidido responder lleno de indignación con la misma moneda. La réplica es histórica, es la destrucción por completo, la devastación de la impostura sanchista, desde sus propios orígenes biográficos, desde esa participación a título lucrativo en los negocios de su suegro, los negocios prostibularios que permitieron a Begoña Gómez comprarse la casa de Pozuelo en la que vivía el matrimonio. Eso era un secreto a voces en el mundillo periodístico, pero hasta ahora Feijóo no había querido utilizarlo en la tribuna de oradores del Congreso.
Lo ha hecho porque quería administrar la misma medicina que la falsa superioridad moral de la izquierda lleva décadas aplicando al centro derecha. Y en esa contestación creo que ha conectado con el sentir moral, con la profunda indignación, con la rabia de millones de españoles que a partir de ahora van a ver a Feijóo no como ese tibio socialdemócrata como le pinta Vox, sino como el líder de la restauración moral que España necesita. Bueno, pues todo esto es lo que está pasando ahora mismo en España, con esta legislatura que está ya marcada directamente por la corrupción y con un final que entiendo es cada vez más cercano. Marisa y Jorge, gracias por estar en El Mundo al Día. Ha sido un placer. Muchas gracias, Javier. Un placer, como siempre, estar en tu podcast. Marisa Cruz y Jorge Bustos han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción, como sabes, de suscribirte, y también a través de la radio digital. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.